Comenzamos hablando de orden, continuamos hablando de fundamento, luego hablamos de edificación y vamos a hablar de diseño, ¿sí? El diseño es sumamente interesante. De hecho, que me costó definir muchas cosas porque aparentemente uno lo da por entendido, que ya uno lo sabe, lo entiende, pero hay que ir a las cosas muy puntuales y con la ayuda del Señor trataremos de plasmar y de dejar una plataforma para todo lo que podamos hablar en estos próximos 2 meses. ¿Sí? Obviamente sin descuidar el orden, sin descuidar el fundamento, sin descuidar edificación, le sumaremos diseño a todo esto. El diseño, según el texto real y según la definición real, tiene que ver con estructura, con modelo, con descripción, con forma, con imagen, plano, con un plano, con construir. Dice la versión original, albañil, edificar, edificio, fabricar, labrar, levantar, maestro, obra, poner. Y también el diseño, como lo podemos encontrar en cualquier diccionario, también dice, el diseño es el proceso de planificar y crear soluciones estéticas y funcionales para resolver problemas o satisfacer necesidades humanas. Es la unión perfecta entre la creatividad y utilidad y abarca disciplinas tan diversas como el diseño gráfico, industrial, de moda y la arquitectura. Algunos conceptos que tienen que ver con diseño, forma y función. A diferencia del arte que busca la expresión personal, el diseño siempre responde a un propósito o problema práctico. Como dicta la regla clásica, la forma debe seguir a la función. El proceso, diseñar no solo es el resultado final, sino todo el proceso de investigación, análisis, bosquejo y materialización de una idea. Enfoque en el usuario, se centra en la experiencia, ergonomía, usabilidad y accesibilidad para mejorar la interacción de las personas con su entorno. Voy a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la iglesia? Diseño. Bueno, porque así como Dios le dio un diseño a todo lo que creó, todo tiene un diseño, absolutamente todo. Cuando uno ve el libro de Génesis, principalmente en el primer capítulo, ahí Dios detenidamente y detalladamente y puntualmente y perfectamente crea y le da a cada cosa que crea una función. ¿Sí? Para todo lo que se tiene que crear, tiene que haber un diseño. ¿Sí? No se puede hacer así nomás. Hacemos algo y hacemos. No, un diseño. Y el diseño tiene que ver con cosas prácticas. El diseño tiene que ver con aquello que realmente funcione. El diseño tiene que ver con la efectividad de lo que se crea. Entonces, cuando vemos que un micrófono, un parlante, un aire acondicionado, un ventilador, una silla, una lapicera, todo lleva un diseño. ¿Sí? Nada se hace sin diseño. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la iglesia, que cumple un rol en la tierra fundamental y que no tiene nada que ver con religión, va a quedar fuera de un diseño? La iglesia tiene un diseño. Si bien es muy amplio y muy profundo, trataremos de dar un pantallazo, ¿sí? Para entender el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas y en forma especial para el nuevo pacto, la iglesia. Por eso el título de hoy es edificar la iglesia en el diseño eterno. Edificar la iglesia en el diseño eterno. Sin dudas que vamos a encontrar muchos aspectos
que nos van a dar un entendimiento superior a lo que venimos escuchando, algo que no se habla habitualmente. ¿Quién predica de diseño dentro de una congregación hoy? Son muy pocos, porque son temas que no se dan por sobreentendido, y nada hay que dar por sobreentendido, nada, nada, ¿sí? Un pastor dijo una vez: se supone, pero no supongas, ¿sí? Uno supone que se entiende. No. Todo debe ser hablado, tratado, explicado. Y si algo no se entiende, se volverá a explicar. Si algo no se comprende, se volverá a hablar, hasta tanto lo podamos entender, porque es fundamental. Como venimos diciendo, la religión no hizo un aporte beneficioso al proyecto de Dios que tenía que ver con la iglesia. Al contrario, la religión fue una interferencia, fue una alteración de lo que realmente Dios quería hacer. Una alteración para mal, ¿sí? Porque se mezcló todo y hay una mezcolanza hoy, hay tan grande, una mezcolanza tan grande, que obviamente, ¿quién saca provecho? ¿Sí? El sistema anti Dios, un sistema perverso, un sistema que uno lo mira y dice: no puede ser, ¿sí? La ignorancia que hay hoy en el sistema. Se quieren hacer los pro y son ignorantes, son perversos, ¿sí? Son maliciosos. ¿Cómo puede ser que promocionen el deporte con el juego? Algo que hace tanto daño a la familia y principalmente ahora a los jóvenes. El problema que tienen muchas familias es que los jóvenes les roban la tarjeta al padre para jugar esos juegos online que hay ahora, ¿sí? Yo sé que acá no pasa. Espero. Claro. O sea, promocionan el deporte con el alcohol. ¿Van de la mano? No. Entonces, uno se da cuenta y dice: pero nos quieren tratar de idiotas, se quieren hacer los pro, se quieren hacer los superados, se quieren hacer los más modernos, y están haciendo cualquier estupidez. Por eso nosotros no podemos caer en esa trampa. La palabra, que es la verdad eterna, nos clarifica para que nosotros tomemos las mejores decisiones y no seamos arrastrados por un sistema que no tiene ni pie ni cabeza, ¿sí? Porque no piensa solamente, o sí, piensan en provocar daño, ¿sí? Y principalmente apuntan a los niños y a los jóvenes. Y nosotros, como padres y como tíos y abuelos, familiares, amigos, no podemos quedar afuera. Tenemos que estar velando, no solamente orando, sino que velando y dando el consejo apropiado, acompañando a cada uno en el momento preciso para evitar que caigan en semejante engaño. Amados, solo y a modo de aclaración, la mayoría de las situaciones en que estamos involucrados se resuelven o se aclaran cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Casi la mayoría de los problemas del ser humano son producto de haber ignorado la palabra de Dios. De plano. Cuando nosotros, por ignorancia o por rebeldía o por lo que sea, actuamos ignorando lo que Dios dice, somos afectados. Y no hay escapatoria. Hay consecuencias por eso. Pero hay tantas cosas, amado, hay tantas cosas para trabajar en este aspecto, que trataremos de ser lo más simple posible y tratar de explicar con definiciones claras lo que tiene que ver con el diseño de la iglesia, para que vayamos entendiendo el verdadero propósito por el cual funciona y existe sobre la faz de la tierra. Vamos a entender el diseño desde el principio, porque desde el principio, como dijimos, hay un diseño, un plan y un propósito eterno. ¿Cuál era ese propósito? Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿cuál era el propósito?
a través de ellos poder gobernar la tierra. Por eso les dicen, vayan, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. La idea era que a través de ellos Él pudiese gobernar la tierra con el mismo diseño del cielo. Ese es el diseño original. Por eso cuando hablamos de reforma es eso, volver al diseño original. Entender cuál fue el diseño original. El diseño original siempre fue gobernar la tierra a través de su creación. Con Adán no pudo, lo intentó con Noé, tampoco funcionó. El viejo llegó del otro lado, hicieron un altar, al rato andaba borracho, desnudo, hizo desastre. Todo se dispersó. Dios llama a Abraham, lo saca de una tierra, de una familia complicada y levanta de él. ¿Cuál es el proyecto ahora? Ampliar ese diseño, ya que con una persona no, haré de ti una nación. ¿Qué busca Dios? Una nación que lo represente. ¿Sí? Entonces busca a través de Abraham. No termina lográndolo, terminan cautivos en Egipto. Dios levanta a Moisés para que saque de Egipto al pueblo. Y el pueblo en el desierto termina siendo reducido a un puñado, y aun cuando llegan a la tierra prometida no tienen el efecto porque no entendieron para qué estaban ahí. Nunca supieron valorar para qué Dios los había liberado de 430 años de esclavitud. Desagradecidos, reclamándole a Dios y echándole en cara 1000 cosas impresionantes. Así Dios fue dejando pasar y mostrando de alguna manera que esos diseños humanos, que a través del hombre en lo natural era imposible, que necesitaba la intervención de su Hijo y del Espíritu Santo. De ninguna de las formas Dios logra el éxito, pero sí deja en claro mostrar un diseño. ¿Sí? ¿Cuál era el diseño? Vamos a Éxodo 19:6. Dios se propone, cuando diseña una nación o un pueblo, dice, yo me haré un pueblo para mí. ¿Para quién? Para Él. O sea, Él quería un pueblo para Él, para que a través de Él ese pueblo gobernara. ¿Se entiende? Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Él forma e inaugura la nación de Israel, que no tiene, para hacer un paréntesis, que no tiene nada que ver lo que Dios creó en aquel momento y buscó para sí una nación, no tiene nada que ver con la nación de Israel hoy. Hoy la nación de Israel no tiene nada que ver con Dios, nada que ver. ¿Sí? De hecho, que Dios ya no tiene nada que ver con esta Israel terrenal, aunque muchos insisten y están viendo a ver qué hace, si vuelve o no vuelve. Amados, Dios dice que descenderá la nueva, ¿sí?, Israel, la ciudad santa, que esa nueva Israel es la iglesia, ¿sí?, que va a descender y gobernar con Cristo. Donde ya de los dos pueblos hizo uno, ya no hay judío ni gentiles ni griego, todos son uno en Cristo. Entonces, ya, amados, no hay nada que hacer con el pueblo de Israel, y menos con que son perversos. Estos viejos son sanguinarios y no tienen nada que ver con Dios. Y ahora lo vamos a ver. La idea se plasma específicamente, me haré una nación de reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto, que era tipo, sombra y figura de lo que vendría, no lo logró. O sea, era un modelo terrenal de lo que de alguna manera iba a representar la realidad espiritual de la iglesia. Todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, de alguna manera era una maqueta, un diseño terrenal de lo que sería la iglesia en lo espiritual. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? En la antigüedad fue la maqueta,
hasta Cristo. Cuando Cristo vino, cuando dijo consumado es, se cerró un ciclo definitivo y se da inicio a un nuevo pacto. Pero ahora lo vamos a aclarar. Esa maqueta anunciaba lo que sería la iglesia de alguna manera. La iglesia nunca existió en el antiguo pacto. Fue una maqueta, una sombra, tipo y figura. ¿Sí? O dice, no, la iglesia en el antiguo pacto fue... No. La iglesia no existió en el antiguo pacto. Sí se vivieron cosas, situaciones, a través de personas, situaciones, lugares, hechos que mostraban de alguna manera proféticamente lo que sería luego la iglesia en el mundo espiritual. 3 aspectos claves para entender cómo proféticamente a través de profecías, valga la redundancia, eventos y personas mostraban a Cristo y a la iglesia. Por ejemplo, cuando creó el templo o el tabernáculo, el lugar el físico donde habitaba la presencia de Dios, la maqueta del edificio donde sería el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? El tema que nosotros con la religiosidad volvimos a implementar eso. Entonces era la entrada, el atrio era la entrada de un salón, el lugar santo era donde están ustedes y yo estaría en el lugar santísimo, porque yo soy más bueno que Lassi. Error. Una locura. Lo que dijimos, lo que creímos y lo que enseñamos. Pero ahora vamos a entrar a eso. ¿Quieren que le diga la verdad o le miento? ¿Seguro? Vamos a profundizar más, La nación de Israel como congregación, la de aquel tiempo, cuando Él la creó, la nación de Israel como congregación y pueblo escogido era prototipo de la iglesia como la familia de Dios en aquel tiempo. Los sacerdotes del antiguo pacto eran unos pocos elegidos. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo, ¿sí? Y presentaban una ofrenda por ellos y por el pueblo. Llevaban amarrado un cinto una soga con al cinto y con unas campanitas. Cuando esa campanita dejaba de sonar, sacamos al viejo de afuera porque murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había entrado en pecado. Así era de estricta la ley en ese momento. Y esos eran llamados la nación de sacerdotes que Dios quería levantar. Pero esa no era la definitiva, y ahora lo vamos a ver. Porque en Lucas, para que establezcamos lo que dije, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La palabra deja claro que ya no se trata y nunca se trató de una religión, porque Adán no perdió una religión en el huerto, perdió un reino. El reino de Dios es lo que siempre se debió de haber predicado, un reino. No ser evangélico, porque Dios no es evangélico. Nos enteramos medio tarde, pero bueno, lo vamos entendiendo. Dios siempre habló, pensó y diseñó un reino. Así como el reino de los cielos provocar un reino en esta tierra. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes habló por los profetas, ¿sí? Ahora habla por el Hijo. Diga por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Perfecto. Entonces podemos ver que Dios siempre mantuvo un plan que tenía que ver con una coherencia.
había un propósito, había un diseño. No es que Dios en la antigüedad no sabía lo que iba a pasar y que, lo agarró por sorpresa lo que hizo Adán, Noé, Abraham, Moisés. No, 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 no. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, siempre, a pesar de todo, siempre estuvo el gobierno de todo. Quiso mostrar a través de un modelo que no sería suficiente sin la intervención de su Hijo, como dije hace un momento, y del Espíritu Santo. Por eso, la cruz cambió todo para siempre. Por eso en ese consumado es mucho más que lo que hemos entendido hasta ahora. Consumado es que Jesús en la cruz resolvió todo para siempre. El pecado ya fue resuelto para siempre hace 2000 años. Pero nosotros pensamos que cuando fallamos todavía tenemos que pagar. Como si no hubiese sido suficiente el mensaje de la cruz. ¿Se entiende? Fíjate lo que dice Hebreos, y ahí vamos a ir entendiendo. Pero ahora, Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuanto es mediador de un mejor, diga mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el antiguo pacto, hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Se entiende? El primero fue deficiente, con la aprobación de Dios, pero deficiente, porque quiso mostrar un modelo, un diseño. Y el verso 8 dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, no con la Israel vieja, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, fíjate lo que dice, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Qué dice? Me desentendí. Yo con ellos no tengo más nada que ver. ¿Se entiende? Pero los religiosos siguen viendo la forma de cómo unimos todas las cosas. Cuando Dios ya lo dejó, knockout. Ahora el único mediador es Cristo. Sí, hay muchos judíos mesiánicos que creen en Cristo, obviamente, pero si no es por Cristo, no hay manera que ellos puedan ser salvos ahora los que quedan. Si se arrepienten de sus pecados tal como nosotros, tal cual como nosotros. Entonces Dios aparece en escena en los evangelios, entra en escena Dios a través de su Hijo y en un momento dice, cuando le hace una pregunta y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pim pum pam, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedrito, o sea, esto no nació de vos, esto vino por revelación. Dice, y sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán para ella. O sea, Dios dice, yo voy a edificar mi iglesia que va a ser poderosa. Diga poderosa. Un poquito más adelante dice, alabando a Dios en Hechos 2:47, para que veamos cómo la iglesia comenzó a tomar cuerpo y forma y crecimiento a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la actividad apostólica, de
de cómo funcionaron rápidamente y se desarrollaron. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, a partir del nuevo pacto, la única verdad a la cual nosotros debemos de sujetarnos es a la verdad que está en Jesús. Toda la Biblia es verdad, pero el nuevo pacto es la realidad de la iglesia, o sea, la nuestra. Y como iglesia nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos al consejo de Jesús. Entender entonces, y repito, que cuando Jesús dijo consumado es, todo cambió para siempre y estableció lo verdadero y lo eterno a través del nuevo pacto, que en realidad Hebreos dice el pacto eterno. Es el último y gran pacto, no hay más pactos a partir de este nuevo pacto. ¿Sí? Ahora, acá vamos a entrar a hilar fino. Esto no es inocente, pero sabemos del daño que provocó Constantino en el año 300, cuando metió todas las creencias en salones, en templos paganos donde había ídolos y qué sé yo. Se armó una mezcolanza más o menos. Y eso no fue inocente, porque todavía sigue afectando para confusión. Pero también, investigando, desde ese tiempo empezaron a llamar iglesia a los edificios, en el año 300. Juntamente con esa confusión, comenzaron los edificios a tener una relevancia, ¿sí?, importante, que hasta ese momento no tenían. La iglesia no tenía edificios. La iglesia llenaba las calles, los barrios, las ciudades, se metían en naciones, y donde entraba, copaba con el evangelio, había transformación, milagros, señales. Era terrible, el crecimiento era exponencial. No tenían lugares físicos fijos. Pero a partir de ahí comenzó el tema de llamar a los edificios iglesia, desviando la atención de la gente. Que la gente no se centrara en las personas y pusiera el énfasis en los edificios. Y ese fue uno de los grandísimos errores. Y ahora lo vamos a explicar. Desde esa época los edificios ocuparon un lugar relevante en la vida de las comunidades de fe, anulando de alguna manera la verdadera realidad, poner el foco en las personas y no en los edificios. No es inocente, ya que la idea fue volver al viejo pacto, como decía hoy, volver a reconstruir en la actualidad lo que fue en el pasado. De hecho, que cuando casábamos, ¿qué decíamos? Los novios saludarán en el atrio, en la entrada. ¿Qué atrio? Pero bueno, nosotros hemos acompañado esa confusión porque nos faltaba entendimiento. Todavía nos falta, pero vamos aclarando la cosa. De a poquito vamos alcanzando un mejor y mayor entendimiento, como dice la palabra. Vamos por un mayor entendimiento. Diga conmigo, vamos por un mayor entendimiento. Mayor entendimiento, diga, mayor entendimiento, mayor efectividad. Por eso no es inocente, porque la idea era volver al viejo pacto. Entonces, cuando uno llama, cuando decimos voy a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Estoy anulando el sacrificio de Cristo. Entonces no es inocente. Estoy ignorando todo lo que pasó en el medio, entre el antiguo y el nuevo. Como que no pasó nada. No. Pasó algo que lo cambió todo, y eso fue la cruz. La muerte del Señor fue lo que lo cambió absolutamente. ¿Se va entendiendo, por favor? Entonces, la figura del tabernáculo volvió a cobrar relevancia porque la presencia de Dios estaba en los edificios. Vamos a buscar a Dios. ¿Sí?
Vamos a la iglesia a buscar a Dios. Como que si yo estaba acá. Nos estaba esperando sentado acá, solo, dentro del salón. Pero eso, ¿cómo no entendíamos eso? Vamos, lo entendíamos, pero de todas maneras, o que no lo queríamos entender. Entonces, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a la iglesia, la figura del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde las plataformas eran intocables. No podés subir acá porque puede caer muerto. O sea, terrible. Un rayo te cae, ¡pa! No vas a subir en pecado, por favor, acá arriba. Ni acá arriba ni a ningún lado tenés que andar en pecado. O sea, no era acá arriba, en todos lados tenés que andar santo. Pero esa estupidez donde se endiosaron los lugares en lugar de entender de que la iglesia somos. Claro, al yo poner a la iglesia en el edificio, yo me saco la responsabilidad encima. Porque la presencia está allá. No, la presencia está en vos. O debería de estar. ¿Sí o no? La iglesia siempre... Mire, vamos a sacar la iglesia a la calle. Yo vivo en la calle. ¿Viví o no? Pues yo a ustedes no los encuentro acá todos los días. ¿Dónde estamos? En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados, en el supermercado, escuela, lo que sea. La iglesia vive en la calle. Por eso digo, todos esos conceptos errados, la iglesia vive en la calle y es ahí donde entendiendo lo que somos la iglesia, y ahora lo vamos a explicar, tenemos que manifestar a Cristo. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diga edificio. Dios llama a la iglesia edificio. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Templo, edificio, templo. 1 de Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas, edificados como casa, edificio, templo, casa, piedras vivas. Ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Seguramente el domingo que viene vamos a hablar del sacerdocio. Que todos los creyentes deben ejercer. No hay forma de que nos saquemos el lazo encima, ¿eh? No hay manera. Después sigue avanzando. ¿Qué dijimos al principio? A ver los que anotan. Rápido. Edificio, templo, casa, piedras. Ahora somos cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, también miembros cada uno en particular. Somos cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Y Saulo dice, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. No arrastraba salones. No arrastraba edificios. No arrastraba templos. Personas. Y los entregaba en la cárcel. Lindo compañero este de Saulo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18. No se van a cansar de notar, ¿eh? Trajeron 2 biromes por lo menos porque... Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces vemos todos los aspectos de lo que somos. ¿Sí? Edificio, templo, casa, piedra, cuerpo, iglesia. O sea, y de todo lo que se dice, todo es para construir, para edificar.
Entonces es interesante conocer los aspectos, o todos los aspectos, perdón, que encierra una misma realidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Somos edificio, somos templo, casa, piedras, lo que hablamos, somos la iglesia. Ahora, los conceptos fueron alterados por el mismo motivo que estábamos hablando de la iglesia. La iglesia fue diseñada, la iglesia, amados, a ver para que entendamos. ¿Para qué Dios quería un pueblo en la antigüedad? ¿Para qué quería una nación? Dice, yo me haré una nación para mí. Yo quiero una nación de reyes y sacerdotes para mí. Entonces, la iglesia no fue creada para solución de las personas, aunque lo es. La iglesia, Él la diseñó para Él mismo. Ese es uno de los gravísimos errores. La iglesia fue diseñada para Él, para darle un cuerpo al Hijo. ¿Y el Hijo qué es? Dios. Y Dios y el Padre son uno solo. Entonces, la iglesia fue diseñada para expresarlo a Él. La iglesia no nace como una expresión de la necesidad del ser humano. Obviamente que el ser humano se beneficia cuando es parte del pueblo, cuando es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? No es Dios al servicio o la iglesia al servicio de la gente. La iglesia está al servicio de Dios. Y los que se suman también entran al servicio de Dios. Aunque sirviendo a Dios, sirvamos a las personas. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, siempre es servir, pero entendiendo el concepto de que Dios se formó un cuerpo para sí. La iglesia fue diseñada para sí, para que Él tenga una expresión y Él pueda gobernar nuevamente y recuperar el diseño que se perdió a través de su iglesia. Las personas nos beneficiamos ¿cuándo? Cuando aceptamos a Jesús y entramos y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia no es un lugar de asistencialismo, aunque lo hace. De hecho ¿cuánto se quedamos de comer los sábados? Quedamos de comer hace años. Sí. Y hemos estado en los momentos de... Bueno, los que saben que es lo que hacemos. O sea, la iglesia hace cosas. Está el ropero, hay muchas cosas que se hace todo eso. Pero eso no es la iglesia, esa no es la función de la iglesia. Aunque todo eso es parte y es bueno y ayudar y cubrir al necesitado siempre va a ser bueno y es parte de muchas de las funciones de la iglesia, pero no es la iglesia en sí mismo. Es una parte, nada más. Por eso, en primer lugar, todo concepto de individualismo, escuche bien esto, voy a tratar de ser claro. Todo concepto de individualismo es antibíblico, o sea, antidiseño. O somos cuerpo o no somos. Si soy parte del cuerpo, yo no hago lo que quiero. Porque soy parte del cuerpo. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica eso? ¿Alguna parte de su cuerpo hace lo que quiere? Si eso sucediera, algo no anda bien. Ya que somos y conformamos un cuerpo que no se puede fragmentar. Por eso la iglesia es una y la iglesia es perfecta porque es el cuerpo de Cristo y Dios la está formando. Por eso cuando no entendemos, no nos involucramos. Porque pensamos que la comunidad debe ser perfecta o que debe de hacer lo que a mí me gusta y cuando a mí me gusta, pero eso no es cuerpo. Sigue siendo individual. No se entiende
que estamos llamados a servir y que tenemos ejemplo en Jesucristo, quien siendo Dios se humilló y se hizo hombre, y como hombre se hizo esclavo y sirvió, yendo hasta la cruz. Por eso el servir no es una actividad, es la naturaleza de Cristo puesta en acción. Wow. Servir es la naturaleza de Cristo puesta en acción. Más claro no lo puedo explicar. Servir no es una actividad. Si es una actividad, un día quiero, un día no quiero, un día voy, un día no voy. Un día tengo ganas, otro día no tengo. No. Por eso yo el domingo pasado dije, desde que yo me entregué al Señor, todos mis días estaban ocupados en hacer algo para Dios. Todos. Y no es que no quería hacer otra cosa, pero de verdad no me llamó más la atención nada. Porque cuando me encontré con Cristo, ya está. Cuando uno viene de una vida destruida, familia destrozada, padres separados, ver el dolor, el sufrimiento de tu hermana, enfermedad, tantas cosas, y de pronto vos te encontrás con Cristo, que te resuelve todo. ¿Por qué? Porque me trajo paz, simplemente eso. Y lo que antes yo salía a buscar a los bailes, que salía a buscar para divertirme, para pasar, ya no lo necesité más. No necesité ir a un boliche, no necesité un baile, no porque no me gustara bailar, me encanta, pero no lo necesitaba como motivo de vida. En Cristo ya tenía la paz y el gozo. No porque se solucionó, mis padres seguían separados, había cosas, pero el que cambió fui yo. ¿Se entiende? Cuando Cristo viene, muchas veces no cambia lo de afuera. Lo que cambia es uno. Y uno empieza a ver las cosas diferentes. ¿Sí o no? Por eso siempre digo, yo en las calles salí, me acuerdo de esa reunión, y todo me parecía lindo. Y todo bien, estaba igual que antes. Las calles estaban con pozos, pero me parecía lindo. Veía los árboles y decía, mira qué hermoso. Y mis amigos me decían, pero ¿estás loco? ¿Vos qué te pasa? Si están igual que cuando llegamos. Pero los veo mejor. ¿Qué había cambiado? ¿Lo de afuera? No, uno cambió. Y esa es la realidad de la iglesia. ¿Sí? Nadie me tuvo que decir, che, vení, el domingo tenés que estar. Yo estaba 1 hora antes. No había celular, no había redes. Si no venías, no venías. No hizo falta. Jamás nadie me fue a buscar a mi casa para hacer algo. Yo estaba. Reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de damas. Siempre estaba. Para lo que haga falta, por las dudas. Había que salir a predicar, salíamos a predicar, evangelizábamos, salía como los jóvenes, íbamos por la calle, encontrábamos un chico, le hablábamos del Señor, orábamos por él. Era la vida. No esperábamos que hiciéramos una actividad evangelística, a ver si me toca predicar. Todos los días tenés que predicar. Donde vayamos. Porque sos. Ahora, si no sos, está bien, no hay problema. Lo vas a hacer en algún momento. Seguramente, si estás acá es por algo. Pero hay que serlo. La expresión de Cristo no es una imposición, es una expresión por una naturaleza que comenzó a habitar dentro de uno. ¿Sí? Por eso, el servir no es una actividad, es la naturaleza de Cristo puesta en acción. Sirviendo al prójimo. Quien no entiende, no sirve. No se involucra, no porque no pueda o no quiera, simplemente no entiende. No se le reveló el diseño de servir. Y que servir, para los que entendemos, es un privilegio. Yo me siento privilegiado. En todos estos años hice de guardia en la puerta, limpié los baños, cuidé a los chicos, iba a buscar a los nenes, los traía, hice de todo.
Salía caminando, me acuerdo, allá en Villarricho, Villacampi. Me acuerdo que salía a caminar por los barrios a buscar chicos solo. Y las madres me entregaban los nenes, chiquititos así. Y yo venía, me caminaba 10 cuadras con los nenes así, dupa así, o 3 agarrados de la mano así. Teníamos que cruzar una ruta. Yo no sé la madre cómo me dejaba los chicos. Pero no porque yo era malo, digo, pero yo hoy le daríamos a un chico de 15 años, che, llévalo nomás. No. Pero aquel tiempo, hoy eran otros tiempos. Y no soy viejo, tranquilo. Eran otros tiempos. Y teníamos la reunión de niños y después otra vez caminar 10 cuadras para llevarlo y otras 10 cuadras para volver. Y de ahí nos íbamos a la reunión de jóvenes. Estábamos ocupados haciendo algo para Dios. Sirviendo. ¿Sí? Y muchos de esos jóvenes hoy están. Cuando vuelvo a San Nicolás, con muchos de esos jóvenes nos encontramos. Después de tantos años y siguen sirviendo. Me dice, wow, qué lindo. Saber que no fue en vano. Que hoy tienen familia y sus hijos también se congregan. Y, amados, por eso, entender la función de la iglesia y lo que somos, entender ese diseño, hace que nos volvamos cada vez más efectivos. No se entiende que dentro de un cuerpo todos tenemos un lugar y una función. Que nadie reemplaza a nadie, que nadie es mejor que nadie, sino que nos complementamos. ¿Sí o no? Un cuerpo necesita el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, las arterias, las venas. ¿Sí? Y lo sé por conocimiento de causa. Se necesita que todo funcione. Y cuando algo no funciona, ¿afecta el cuerpo o no? Se me quiso parar el carburador. Empezó a fallar, andaba en 3 cilindros. Los que son viejos, no viejos, perdón. Los que son antiguos, no tampoco, queda feo. Los que tienen algunos años se van a acordar que los autos antes traían un carburador, ¿o no? Un carburador. Y ese carburador que muchas veces la nafta de aquellos años era, o el gasoil, pero la nafta, por lo que usaban carburador era la nafta, muchas veces entraba una basurita, ¿o no, Néstor? Entraba una basurita y se te paraba el auto, por una basurita. ¿O no? ¿A quién se le para un auto por la basurita? A ver. Se te empastaba la bujía. ¡Ja! Te levantaba aceite, un pistón y te ensuciaba la bujía. Se habría limpiado bujía en el hornaza de mi vieja ahí, en el 4L que tenía mi viejo. ¡Viejo! Amados, 2 arterias se taparon y quiso parar el motor. Gracias a Dios, tenía el mecánico cerca y me atendieron. Amados, en el cuerpo todos somos necesarios. No hay competencia. Nos complementamos. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan. Juntos hacemos un cuerpo. No hay nadie mejor. Yo no soy mejor que ustedes. Yo no soy mejor que ustedes porque estoy acá arriba. ¿Tengo otra responsabilidad? Sí. ¿Dios me llamó para otra responsabilidad? Sí. ¿Que voy a dar cuenta por cosas mayores que al resto de ustedes? Capaz que sí. Pero no soy mejor que ustedes. Somos todos el cuerpo de Cristo. Acá hay una sola cabeza y es Cristo. No soy yo la cabeza, es Cristo. Él es la cabeza. Nosotros tenemos que ser su expresión. De manera natural, no por imposición. Tenés que venir, tenés que hacer. No. Todo lo que se hizo en la antigüedad por obligación no funcionó. No, vos si estás en Cristo no tenés que fumar más ahora. Tranquilo. ¿Quién te mandó a decir eso? Deja que Dios trate con la persona hasta que se dé cuenta que eso le hace daño y lo va a dejar de hacer. No es por presión, no es por manipulación, es por naturaleza. Amados,
Necesitamos entender. Si no entendemos el diseño de cómo funciona y que todos somos importantes para Dios, todos somos necesarios, ninguno es fundamental, ninguno es imprescindible, pero todos somos necesarios. Todos. Entender que nos necesitamos, que ya solo no podemos. No me puedo salvar yo solo. ¿Yo puedo cumplir el propósito solo? No. No, amados. Nos necesitamos para cumplir propósito. Pero si no entendemos ese diseño, tampoco valoramos lo que significa el cuerpo de Cristo. Entender que debemos de hacer nuestro aporte para la edificación de mi hermano y que debo tener compasión de los débiles e inmaduros, porque en algún momento yo también estuve ahí. Y a mí me tuvieron paciencia. No es que ya alcancé todo y que ya sea perfecto, dijo el apóstol, pero sigo adelante, ¿sí? Y siempre recuerdo a quienes me tuvieron paciencia, a quienes me corrigieron con amor. Cuando hacía mis primeras armas y predicaba cualquier verdura, después me decían, mira, lo que dijiste, eso no es así, es así, así, así. Perdón. Y pasaban y corregían y estaba todo bien. Porque de eso se trata. Todos nos necesitamos, en todos los aspectos estamos relacionados con la edificación y con un diseño. Como dije recién, lo que se gesta dentro de un vientre, lo que hablamos el domingo pasado de la palabra como semilla que es germinada, ¿sí? Puesta en nosotros como un esperma que da vida. Por eso dijimos, la iglesia hace asistencia, claro, pero la iglesia, el propósito de la iglesia, acuérdense lo que dijeron los apóstoles, no es bueno que nosotros dejemos de predicar la palabra y de orar para atender las mesas. ¿Era malo atender las mesas? No, pero no podemos descuidar lo más importante. Busquemos 7 varones que reúnan condiciones, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de buen testimonio. Pero nosotros no podemos descuidar lo más importante, que es predicar la palabra. ¿Cómo van a conocer si no le predicamos? ¿Cómo van a conocer tus vecinos, tus compañeros de trabajo si no le predicas? Necesitamos entender que tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Obviamente nos tiene que acompañar el testimonio. Entender que en la medida que entendemos la expresión del gobierno de Cristo, por medio de su reino, será cada vez más fuerte en la tierra. Lo dijimos la semana pasada, en la medida que Cristo se va expandiendo, se va haciendo grande. Lo dijimos, ¿no? Magnificar a Cristo con nuestras vidas. Al entender que somos un cuerpo, debemos saber y entender que todos los órganos tienen un diseño y una función específica fundamental para que el cuerpo pueda funcionar en plena acción. Primera de Timoteo 3:14, y con esto vamos cerrando. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad tiene que ser dada a conocer, amados. Y la tenemos que comunicar. Todos tenemos un mismo Dios y Padre, a nuestro Dios. Si todos tenemos un solo propósito, porque todos tenemos un solo propósito, aunque dentro de las asignaciones hay muchas manifestaciones, pero el propósito es uno. Dios es uno, la presencia de Dios es una, el propósito de Dios es uno. Por eso debemos entender que somos un cuerpo y que ya no vivimos para nosotros. Somos de Él. ¿Sabían? Ahora lo vamos a ver.
La única diferencia que puede haber entre nosotros solamente es un tema de entendimiento. ¿Quién entiende más y quién entiende menos? Pero esa diferencia se corrige con amor, humildad y sabiduría. ¿Todo entendemos todo? No. ¿Solo podemos? No. ¿No necesito de nadie? No. Necesito de alguien, necesito del cuerpo. Solo no puedo, no lo entiendo todo. Por eso muchas veces, cuando yo no entiendo, yo pregunto. Obviamente las preguntas a quien me pueda responder, a la persona correcta que me pueda responder. Yo no sé si es una práctica, pero doy gracias a Dios que no pasa una semana sin que alguien me haga una consulta, por lo que sea. No todo tiene que ver con lo espiritual o con algo drástico. Muchas veces simplemente, ¿qué me aconseja sobre este punto? Y no tiene que ver con cosas muchas veces, aparentemente, que trasciendan mucho. Pero sí entiendo que la persona que quiere tomar una decisión quiere tener sabiduría o la seguridad de lo que la decisión que va a tomar está dentro del marco de lo que Dios quiere. Y trata de asegurarse y decir, bueno, pastor, disculpe la molestia, qué sé yo, pim, pum, pam, tengo esta consulta. Corta, breve y sencilla. Qué bueno. Nadie está obligado a hacerlo, obviamente. Entiendo que quien no lo hace es porque lo entiende lo que tiene que hacer y lo hace. Y está bien, pero entiendo también a quien pregunta porque está bueno, porque en la abundancia del consejo está la sabiduría. Entonces digo, qué bueno es saber también que ahí demostramos de alguna manera que tenemos un entendimiento. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y yo doy gracias a Dios por esas personas que con humildad muchas veces preguntan de diversos temas y es bueno. Ahora, ¿qué determina el nivel de entendimiento en las personas? En el hacer. Por eso digo, cuando entiendo, hago. Lo que hace una persona entendida y lo que hace una persona que no entiende todavía. Entonces, tiene que ver con la efectividad, con la competencia y con lo acertado que hace las cosas. Por eso la realidad en el pacto en que operamos es la realidad que es efectiva, la realidad del nuevo pacto. Por eso no es ser efectivo en eventos. Hicimos un evento, nos salió bárbaro, nos quedó de ganancia. Eso no es ser exitoso. O estar cumpliendo propósito, o estar edificando la iglesia. Muchas veces evaluamos por eventos. No. Siempre es por las personas. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, no es la efectividad de un evento, sino el incremento de Cristo en la vida y la manifestación del gobierno de Dios en la tierra. Entonces, poniendo una manito en el corazón, nos damos cuenta que el gobierno de Cristo todavía no se está manifestando porque no lo estamos entendiendo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Fíjate lo que dice. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Sabía? Tu cuerpo ya no, si estás en Cristo, tu cuerpo ya no te pertenece. Fueron comprados, dice el 20, por un alto precio. Por tanto, honren con su cuerpo, ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para servir a Dios. No pasa nada. Simplemente no estamos entendiendo. Nada más que eso. Por eso no hace falta ni hablar. Nuestras acciones, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros cuestionamientos, nuestros silencios hablan por sí mismos. Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes fueron comprados con un alto precio. ¿Alguien está obligado? ¿Estamos sometidos? No, es por amor.
amor. No nos pertenecemos y eso está clarísimo. Ahora, ¿yo puedo seguir queriendo gobernar mi vida? Claro. Pero Dios no se hace cargo de los resultados. El tema es que después no culpemos a Dios por los resultados. Necesitamos entender y saber. Fuimos comprados. Esa palabra comprado es una palabra que significa redimido. Comprados. Estábamos puestos en exhibición. Él vino y nos compró. Cuando nos compró, ¿en qué condición nos compró? Esclavos. ¿Cómo estábamos? Dice la palabra que éramos esclavos en delito y en pecado. Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que no teníamos posibilidad alguna de ser salvos. Ninguna. Es su obra. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Por eso, o me lo salteé o no lo puse. Apocalipsis 1, Apocalipsis 1:6. No lo puse porque vamos a hablar el próximo domingo. Apocalipsis 1:6, 5 y 6 creo que es. Al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria. 5 en Reina Valera estaba. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y ya fui librado. El 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué nos hizo? ¿Qué somos? Y sacerdotes. Ambas funciones las tenemos que manifestar. Y vamos a tratar de meternos en ese temita que no es nada sencillo, pero vamos a meternos para ver para ver en el diseño eterno cuáles son nuestras funciones y responsabilidades. ¿Queremos ver resultados? Claro. El resultado es cuando se hacen las cosas bien. Por eso, ¿cuándo resulta un diseño? Cuando el que fabrica este micrófono logró en el diseño que funcionara, que fuera práctico, que fuera ágil, que fuera liviano y que cumpliera la función. Diga, cumplir la función. El diseño es cumplir la función. Fuiste diseñado para cumplir una función. Más allá del diseño magno de Dios, el diseño personal, que es a través del propósito donde tenemos que expresarlo a Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es ahí donde tiene sentido. Ahí donde tiene sentido la palabra de Dios, la Biblia. Ahí tiene sentido el hecho de estar un domingo sentado acá. Tiene sentido cuando entendemos que la Biblia no es un libro religioso, es un libro de gobierno. Que comenzamos gobernando nuestra propia vida y después todo lo demás, todo lo que se nos asignó. Pero para eso tenemos que desarrollar ¿qué? El entendimiento. Y el entendimiento se desarrolla por conocer y entender la palabra, los diseños. Por eso seguramente este mensaje lo vamos a tener que escuchar otra vez. O 2 veces, o 3, las veces que sea necesario. Porque no es que para cumplir. No, para entender. Diga, para entender. No escuchamos para cumplir, escuchamos para entender. Porque en la medida que entendemos, funcionamos mejor. Y cuando entendemos que somos generacionales y que si hago las cosas bien, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones. Entonces es fundamental que nosotros
afilemos la puntería. Que si vamos a hacer algo, que lo hagamos bien. Eso es lo que pide Dios. Que en lo que Él nos designó o nos asignó que lo hagamos bien. ¿Qué esperamos nosotros de alguien? Si yo llamo a un carpintero, en mi caso un albañil, ¿qué espero? Que haga las cosas bien. Y para eso se le va a pagar, ¿o no? Porque hizo algo bien. Hay una retribución cuando nosotros actuamos, nos manifestamos de acuerdo al diseño de Dios, amado. Dios dice, no les va a faltar nada. No se preocupen por la comida, por el vestido. No se preocupen, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Ni un cabello de vuestra cabeza va a caer sin que yo lo autorice. O sea, Dios nunca perdió el gobierno de nada. Simplemente que nosotros dejamos de sujetarnos a ese diseño. Y nos movimos haciéndolo nuestro. Y haciéndolo nuestro fallamos. Pero lo peor es seguir fallando. Como dicen el dicho popular, el hombre es el único que tropieza 2 o más veces con la misma piedra. Ah, amigo, hay que ser gaucho, ¿eh? Ya te tropezaste una vez, volver a caer en lo mismo. Que el Señor nos ayude, amados. Que Cristo sea formado en nosotros. Porque en la medida que tengamos mayor entendimiento, sabiduría. ¿Sabe qué es? La sabiduría es un bien tan precioso y tan necesario. Vemos un mundo que carece de sabiduría. ¿Hay gente inteligente? Sí. Pero sabios. Sabios son los hijos de Dios. En Dios está la sabiduría, no en una facultad. El único que nos puede dar sabiduría es Dios. Por eso es necesario, como dijimos la semana pasada, escucharlo a Él. Escucharlo a Él. Muchas veces somos rebeldes. Y dice, hey, para allá no hagas esto, anda para acá. Y nosotros desobedecemos. Y después decimos, uy, ¿para qué hice? ¿Para qué fui? ¿Para qué hablé? ¿Para qué? Escuchemos. Tomémonos el tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos enseña. ¿Sabes cuándo cometemos grandes errores? Cuando ya no escuchamos nuestra conciencia. ¿Se acuerda que la conciencia qué nos enseñaba? Cuando dejamos de obedecer la conciencia que nos dice, hey, por ahí no. Cuando dejamos de hacerle caso a la conciencia, que Dios la utiliza para a través del discernimiento del Espíritu Santo, ponernos un freno y decir, che, no, a eso no lo hagas. Pero es bueno, no importa lo que parezca. Hay cosas que por más que parezcan buenas, no lo son. Escuchemos al Espíritu Santo. Yo quiero que cierres tus ojos. Y que lo que quede por aclarar sea el Espíritu Santo que nos aclare y nos haga entender a todos. Yo necesito tanto como ustedes entender y crecer en Cristo. Necesito tanto como ustedes. Porque en la medida que crecemos en Cristo, cada vez nos volveremos más efectivos. Y cuando pasa el tiempo me doy cuenta que cada vez necesito más crecer en Cristo. Ser edificado en Cristo. Respetar el diseño de Cristo.